Iglesia Santa María Magdalena. Es una de las iglesias rurales más bellas de Lima y uno de los ejemplos más típicos de arquitectura religiosa colonial en su pequeña y grácil escala. Su exterior nada dice de la riqueza y primores de arte de talla y dorado que en el interior encierra, por oposición a la falta de monumentalidad externa del templo, a la modestia de la fachada y a lo llano y liso de las paredes, sorprende la extraordinaria riqueza de sus altares y púlpito, de mediados del siglo XVIII. Hablemos un poco de su historia. Cuando llegaron los españoles al extenso valle de Lima y con el reparto de solares y tierras a los nuevos habitantes, los indígenas tuvieron que reducirse a 3 núcleos de población. Al norte, San Pedro de Caraballo; al sur, Santiago de Surco; y al oeste, Maranga o Magdalena Vieja. En estos 3 núcleos se establecieron las llamadas doctrinas para facilitar la evangelización de los mercenarios en Caraballo y los franciscanos en Surco y Maranga. En 1557 se estableció la doctrina de la bendita Magdalena del Valle de Lima, a media legua de la capital, en un terreno donado por el cacique Gonzalo Taulichusco, autoridad principal del Valle del Rímac. En él se levantó la iglesia, el convento, el cementerio y la huerta de los frailes. Los franciscanos estuvieron a cargo de la iglesia por 200 años, hasta el 2 de diciembre de 1758. Entonces la ponen a disposición del arzobispado de Lima. Desde 1944 hasta hoy, la parroquia es administrada por los agustinos recolectos. Durante estos años hubo muchos cambios en el interior de la iglesia. A través de los 4 siglos hay evidencia de 6 periodos diferentes de decoración. Definición de los límites de la nave. En 1592 se contrata a Andrés Espinosa para la construcción de un pórtico frontal y arco triunfal o toral en la capilla mayor o altar, que sería de ladrillo cubierto de yeso. Estos elementos de mampostería señalarán definitivamente los extremos de la nave. Reparaciones, pintura decorativa y superpuesta. En el siglo XVII, los daños que provoca la gran actividad sísmica del siglo XVII obligan a rápidas y modestas reparaciones en el interior del templo como solución provisional. Se hace además obras de pintura y decoración. En 1715 queda registrada ya la presencia de sencillos altares laterales. Construcción de altares y púlpito barrocos. Los tesoros de la iglesia son los retablos y el púlpito de la primera mitad del siglo XVIII. Don Gonzalo Cayetano de la Torre, síndico o tesorero, esta es una posición ocupada por el parroquiano más adinerado. Mandó a fabricar el altar mayor y el púlpito. Además de la bóveda y las torres, los 6 altares laterales son del mismo periodo del altar mayor y del púlpito, quizá del mismo taller. Entra el neoclásico a la iglesia en el siglo XIX. La fachada se reemplaza con un austero portal. Las torres se hicieron góticas y se instaló un altar neoclásico. Estos elementos se purgaron. En el interior de la iglesia aún el barroco sigue intacto. Santa María Magdalena es hermosa en estilo, ambiente y volumen a la iglesia de Jesús María y José, del convento de las Clarisas Capuchinas, ubicado en el centro de Lima, entre los jirones Camaná y Moquegua. Estas son las 2 únicas iglesias barrocas que conservan sus altares originales del siglo XVIII. La factura similar de los retablos en ambas pequeñas iglesias podría hacer suponer que proceden de un mismo taller. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII llegó a su apogeo el lujo interior de los templos y conventos, y las órdenes religiosas trajeron artífices moros y andaluces para ornamentarlos. Hablemos un poco de su estilo churrigueresco. El altar mayor, los 6 laterales y el púlpito son magníficos, ricos y fantásticos, todos tallados en madera de cedro de Nicaragua y cubiertos en su totalidad por refulgente capa de oro, profundamente ornamentado, y se caracteriza por el empleo de las órdenes salomónicas. Las columnas salomónicas van divididas en 3 o más registros, revestidos con follaje y estrías helicoidales. La ornamentación va ricamente decorada con pámpanos, frutas, cabezas de querubines, guirnaldas en espiral, hojas de acanto y todos los elementos que los artífices quisieran incluir al revestir fustes y columnas. Eso es todo por el día de hoy.
Muchas gracias por escucharnos y si quieren saber más información pueden acercarse en la iglesia Santa María Magdalena que queda en el distrito de Pueblo Libre.